repartida en 2 salas. Vamos a tener 3 presentaciones. La primera va a estar a cargo de José Vicente Higón, y la segunda también, y la tercera a cargo de Josip Curiel. La primera, que es sobre I3Geo, generación de geoportales. José Vicente Higón es de la asociación GBSIG, de la empresa Scholar, software colaborativo, creo que es así, ¿no? Él es experto en IDE y bueno, viene de España a hacernos esta presentación. Luego seguirá una sobre GBSIG utilizado en PDVSA, una experiencia que consideramos muy interesante sobre el uso de GBSIG para la industria petrolera. Y finalmente Josip Curiel de Venezuela, de la asociación GBSIG también y de la empresa Creativa, nos va a estar dando la presentación sobre formación GBSIG, y al final vamos a tener una sección de preguntas de estas 3 presentaciones. Así que ahora lo dejo a José Vicente con su presentación sobre I3Geo. Buenos días a todos. En primer lugar, pues quería pedir disculpas en nombre de Valentí González, que es la persona que ha hecho esta presentación y que debería estar aquí, pero por ciertos motivos pues no puede estar con nosotros, así que hago yo el reemplazo. Bueno, esta primera presentación que os voy a comentar es sobre la aplicación web I3Geo y vamos a centrarnos en la generación de geoportales y la capacidad que tiene de interoperar I3Geo con GBSIG. La idea, pues, presentar esos fundamentos de esta aplicación de código abierto, presentar brevemente cuáles son sus funcionalidades y, como os comentaba anteriormente, esa integración que estamos realizando, que se está realizando ya de manera experimental entre el SIG de escritorio GBSIG, el cliente pesado, y el cliente ligero, entre comillas, que sería I3Geo. Bueno, este es el contenido de la presentación. Haremos una pequeña introducción, veremos quién está utilizando actualmente I3Geo, haremos un pequeño repaso de las funcionalidades y del interfaz de usuario que tiene, veremos esa integración con GBSIG y mostraremos unos pequeños enlaces. Bueno, ¿qué es I3Geo? Pues I3Geo no es otra cosa que una aplicación web. Es una aplicación web que tiene un objetivo, el acceder a información geoespacial y además permitir en cierto grado geoprocesamiento. Es aplicación web, por tanto es para ver en un navegador web. Como veis aquí, las plataformas que están soportadas sería desde el lado del cliente, pues Mozilla, Chrome, Safari, entre otros, y el motor que utiliza desde el lado del servidor sería MapServer, el servidor de mapas muy conocido, y a través del lenguaje de programación PHP para generación de contenido dinámico en el servidor. PHP más la componente de MapScript que utiliza MapServer, y desde eso en el lado del servidor y en el lado del cliente, pues OpenLayers es la tecnología que utiliza. Con estas combinaciones cliente-servidor tenemos esta aplicación web que es I3Geo. Una de las características principales, la licencia. La licencia es GPL, que como comentó Álvaro en la ponencia anterior, nos garantiza las 4 libertades básicas del software libre. El interfaz de usuario, por otra parte, lo tenemos actualmente tanto en español como portugués e inglés. Bueno, el origen y la principal línea de esta aplicación web es la de acceder a los datos de información geográfica y darle un poco de geoprocesamiento, esa capacidad de geoprocesamiento al usuario, ya que está destinado inicialmente, los orígenes, como luego veremos, es para la administración pública, y ya no solo se quería visualizar información, se necesitaban gráficas, se necesitaba acceder a la información alfanumérica, se necesitaba un pequeño geoprocesamiento, realizar un buffer, etc. Entonces, siempre hay una distinción entre clientes ligeros y clientes pesados. Clientes ligeros típicos de un navegador web, clientes pesados que ya se instalan en la máquina, estilo GBSIG. Pues bueno, esa frontera ya últimamente ya no está muy clara, ya que los clientes, las aplicaciones que son vía web, que son geoportales, que
son aplicaciones ligeras, ya no son tan ligeras, ya que necesitan mucho procesamiento del ordenador y cada vez se parece más a los clientes pesados o los clientes de escritorio. Pues i3Geo es un ejemplo. Fijaros que permite geoprocesamiento, que ya no es una cosa que es en términos de computación ligera. Bueno, ¿qué tiene más i3Geo que podemos destacar? Pues es cliente de infraestructura de datos espaciales a través de esos estándares internacionales o GCIS. Entonces es cliente WMS y es cliente WFS, lee formatos GML, se conecta a servidores que nos dan fenómenos, que nos dan mapas, todo siguiendo estándares. ¿Por qué se lleva esta línea? Pues porque estamos hablando de vía web, estábamos hablando del origen de una administración pública que necesitaba información de otros nodos de administraciones públicas. ¿Cuál es la solución? Pues obviamente pasar al terreno de las infraestructuras de datos espaciales y de los estándares de interoperabilidad que tenemos en el mundo de la información geográfica. Bueno, también tenemos como base de los datos en el backend, en la parte más profunda, por decirlo de alguna manera, o el sistema gestor de base de datos por SQL, que a través de MapServer y MapScript pues podemos acceder a él. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en temas de tecnología, OpenLayers, en la parte cliente, en la parte servidor tenemos MapServer, en la parte de base de datos tenemos PostGIS. Todo pues tecnologías 100% de software libre. ¿Y quién usa i3Geo? Pues bueno, i3Geo inicialmente es una petición del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno brasileño. Entonces, en Brasil existe un portal donde se promociona el software libre. Todas las aplicaciones que están dentro de ese portal son las que están utilizando las administraciones públicas brasileñas. Entonces, si inicialmente i3Geo apareció en el Ministerio de Medio Ambiente, pues distintas otras administraciones públicas de Brasil lo han ido adoptando. Y ahí podemos ver pues muchas. Es de amplio uso en Brasil, que es los orígenes de i3Geo, donde se está empleando esta aplicación. Y bueno, fuera de Brasil, pues bueno, podemos ver por aquí los dos últimos. En PDVSA lo estamos utilizando y también aparece por aquí que aquí en Uruguay también empieza a utilizarse esta aplicación. En concreto, Sistema Indicadores de Desarrollo Sostenible Uruguay, DINAMA, adscrito al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay. Que seguro que hay alguien por ahí que pertenece a este ministerio. Bueno, paso ya a describir brevemente cómo es esta aplicación. Bueno, esto es lo que vería el usuario, esto es lo que yo me conecto por una URL en mi navegador web y me aparecerá. Y bueno, tenemos las típicas herramientas de la barra de zoom a la izquierda, tenemos la barra de estado que pone ahí pie de página, tenemos barras de herramientas, tenemos el mapa para visualizar, tenemos arriba menús desplegables donde tendremos las opciones para hacer geoprocesamiento, para cargar saves, y a la derecha tenemos la tabla de contenidos donde ya podemos hacer operaciones sobre las distintas capas que compondrán el mapa. También podéis ver a la derecha abajo que está en diferentes idiomas. Y cosas que podemos destacar, pues bueno, tiene infinidad de funcionalidades. Como antes se ha comentado, tiene integración con R, con un paquete estadístico, y se pueden generar gráficos a partir de esos resultados. Tiene una cosa muy interesante, que si veis en la barra de estado se puede cambiar el sistema de coordenadas del mapa. Además, automáticamente va cambiando de uso, que es una cosa muy útil, sobre todo cuando estamos manejando información a nivel pues nacional, donde en un país hay varios usos. También muy importante, podemos cargar save files, que es muy útil, ya que no siempre no voy a necesitar tener una herramienta de escritorio si yo simplemente quiero ver el mapa, cargar unos pequeños datos en save file y generar un pequeño informe.
Funcionalidades, pues aquí vamos a comentar las típicas. Ya he ido comentando poco a poco, pero desplazar herramientas de zoom, pues mostrar información puntual, hacer un zoom a toda la extensión del mapa, volver a los valores iniciales de la aplicación, podemos medir distancias, se puede tener también un mapa localizador con una escala más pequeña para situarnos, herramientas de texto, esta es la verdad es que bastante útil y es para nosotros podemos crear nuestro mapa no solo con las capas que nos vienen de los servidores, sino añadiendo shapefiles y además poniendo notas textuales. También podemos insertar puntos, nos dan unas coordenadas, podemos insertar puntos, imprimir. También, bueno, aquí se comentan unas básicas, pero realmente tiene muchísimas otras, como lo que comentaba de generar gráficas, cambiar la leyenda dinámicamente, conexión con catálogos, etc. Se va a hacer un taller, entonces ahí es donde se verá en vivo cómo trabajar con esta aplicación y se verá más en profundidad todas esas funcionalidades. De momento os comento las básicas y simplemente comentar que es la aplicación que desde la asociación GPSI se está impulsando también porque vemos que realmente es asombrosa. ¿De acuerdo? Más cosas que tiene i3Geo, pues tenemos mapas base que podemos componerlos nosotros o podemos acceder a otros mapas como puede ser el de Google, otros que están de Esri, que están accesibles de forma gratuita. Y bueno, paso a comentar cómo está trabajando la integración entre GBSIG y i3Geo. La idea es que se ha creado una herramienta en i3Geo que lo que permite es leer un proyecto de GBSIG para generar un fichero de configuración de Map Server y con ese resultado integrarlo ya en i3Geo para que aparezca como uno de los temas o una serie de capas en nuestra aplicación web i3Geo. La idea, desde el geoportal, bueno, desde GBSIG creamos nuestro proyecto, cargamos capas, le aplicamos una leyenda, con la herramienta de i3Geo y MapServer con MapScript generamos ese map file que integramos en i3Geo. Bueno, esa primera fase, que sería la de crear el map file, pues simplemente en i3Geo, en esa URL, nosotros nos conectamos y añadimos el fichero GVP de GBSIG. Hay que comentar que esto está desarrollándose, es un piloto, solo está accesible o la compatibilidad es con proyectos generados con la versión 1.11 de GBSIG y si se hace con otras versiones pues habrá que modificar un poco el map file para que sea compatible. Las simbologías que de momento se están generando pues solo de símbolo único y leyenda de valores únicos. Primer paso, pues como os comentaba, en GBSIG creamos un proyecto, le hacemos pues lo típico de asignar una leyenda, valores únicos o asignar simbología a las capas y guardamos el proyecto. Esto nos genera un proyecto, un fichero GVP de GBSIG. Después, en la URL que hemos comentado, se sube este fichero y se genera el mapfile. El mapfile es el fichero de configuración de MapServer. Copiamos, pegamos, creamos un ficherito .map, ese mapfile, y lo guardamos en i3Geo temas. La idea es con la herramienta de administración de i3Geo, en la edición de temas, crear un nuevo tema a partir de la base de ese fichero .map. Después también podemos utilizar en la misma herramienta de administración de i3Geo la edición del árbol de menú para insertar el tema pues, en el grupo, subgrupo, en la parte del árbol de la tabla de contenidos donde queramos. Finalmente, pues nada, ya está, le damos a aceptar y ya tendremos vinculado el proyecto que se ha generado
tendremos vinculado la configuración de MapServer, esos mapas, a nuestra aplicación I3Geo. Bueno, y el resultado pues se puede ver aquí. Ya tenemos accesible nuestra capa, ya podríamos ir a la tabla contenidos, seleccionar esa nueva fuente de datos y operar con las operaciones que estarían permitidas. Bueno, aquí se comentaba de que ya que es una herramienta que realmente es un piloto, pues quizás haya que hacer algún ajuste en el mapfile generado. En el paso intermedio donde I3Geo genera el mapfile, quizás tengamos que editarlo para darle compatibilidad con I3Geo. Enlaces que tenemos de interés. Pues, como antes os he comentado, desde hace unos meses, I3Geo forma parte del catálogo de productos que se promocionan en la asociación GBSIG. Y en esa URL podéis descargar la última versión. Si además queréis más documentación, pues podéis ir a la fuente original, que sería en el portal de software público brasileño, en esa URL. Ahí se puede registrar gratuitamente la persona y ya tener acceso al repositorio de fuentes, donde se podrían encontrar pues, las distintas versiones, tanto para Linux como para Windows, y foros, código fuente, gestor de proyecto, etc. Y nada más. Imagino que las preguntas las podemos dejar para luego. O si queréis hacer una pregunta ya, eso es lo que nos diga Sergio. No, la idea era dejar las preguntas para el final, pero no sé. Bueno, pues si... paso a la siguiente ponencia. Porque seguís tú. Claro. Bueno, no, entonces, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora sobre el I3Geo, como comentó Chevy, va a haber un taller que se van a ver todas estas aplicaciones en vivo. Pero sobre el proyecto en general, si quieren hacer una pregunta ahora. Las preguntas que no sean muy difíciles, porque vengo yo en representación de Valenti y no manejo toda la información que tiene él, entonces quizás no sea capaz de contestarlas. De todas formas, me podéis hacer la pregunta y si no la sé, pues ya la averiguaré y ya me pondré en contacto con ustedes para transmitírsela. Bueno, pues voy a pasar al segundo plato. Que es directamente GVSIG en PDVSA. De nuevo, voy a tener que pedir disculpas en nombre de José Luis Borrego y Carlos Vargas, que son las personas que realmente deberían de hacer esta presentación, pero me han dado la autoridad para representarles, así que aquí estoy para contarles todo esto. La ponencia es GVSIG en PDVSA y es la experiencia que estamos teniendo en la asociación GVSIG en la empresa PDVSA, que bueno, para quien no lo conozca, es la empresa petrolera estatal de Venezuela. La fuente de Wikipedia nos hablaba de más de 80.000 empleados, aunque ahora con la explotación de la faja petrolera del Orinoco me comentan que ya son más de 100.000 empleados los que tiene PDVSA. Sus áreas de negocio, pues la exploración, producción, refinación, comercio y suministro de productos derivados del petróleo. Además, en los últimos años está teniendo una componente social añadida y aparecen nuevas filiales asociadas a PDVSA, como puede ser pues, PDVSA Agrícola, PDVSA Pedeval, etcétera. Una serie de entidades que no son propiamente de la industria del petróleo, pero que tienen relación y que PDVSA las está impulsando. El organigrama, pues bueno, inicialmente PDVSA eran muchas filiales, muchas zonas de explotación del petróleo y la verdad es que es grandísima esa organización. Nosotros
Si dividimos PDVSA en 4 zonas geográficas en Venezuela, pues nosotros seríamos la parte de Oriente, si no me equivoco. Y dentro de la parte de Oriente, pues existe una Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimiento, que es una de las grandes partes en el negocio petrolero, ya que tenemos, por un lado, exploración, vamos a buscar los pozos petroleros, en otra producción, vamos a extraer el petróleo, en otra ya se generan los productos y se distribuyen. Entonces nosotros estamos en la primera parte, la de exploración. En esa Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos está la Gerencia General de Exploración, una gerencia general donde aparece la Gerencia de Geodesia. Y la Gerencia de Geodesia realmente es un servicio horizontal para la industria petrolera. Entonces, es donde nos van a venir a pedir mapas, donde nos van a pedir todo lo que tiene que ver con posicionamiento geoespacial, pues los distintos petrofísicos, geólogos, etcétera. Realmente somos un servicio horizontal dentro de la organización. Bueno, dentro de Geodesia, aparte de tener los secretarios y la planificación, pues tenemos tres superintendencias o 3 oficinas principales. Por un lado tenemos sensores remotos, cuyo objetivo es pues, acceder o tratar esa información que proviene de los distintos sensores remotos, satélites, etc. Por otra parte tenemos datos geoespaciales, que básicamente su tarea es el trabajo de campo y obtener puntos de control, por ejemplo, para después ortorrectificar las imágenes de los sensores remotos. El trabajo de campo, propiamente dicho. Y finalmente tenemos la Superintendencia de Cartografía y SIG, que es donde nace el proyecto IDEX, que ahora os comentaré, que es donde vamos a centrarnos, que es el proyecto donde forma parte la asociación GBSIG para hacer la asesoría, etc. ¿Qué hace Cartografía y SIG? Pues ya se encarga de la parte vectorial. En la parte raster está sensores remotos, el trabajo de campo lo hacen datos geoespaciales y nosotros estamos más en la parte vectorial. Y bueno, ¿cuál es la misión de esa gerencia? Pues al final de la batalla es minimizar el riesgo y el costo exploratorio. Somos un servicio horizontal que va a servir de apoyo a los distintos proyectos exploratorios para minimizar el costo de exploración. Ese es el objetivo. ¿Cómo? Pues utilizando los métodos geodésicos de los que cualquier geodesta pues conoce. ¿Qué datos estamos manejando en la superintendencia, en la gerencia de geodesia? Bueno, pues en la parte vectorial, temas de ambiente, cartografía base, infraestructura petrolera, y aquí tenemos pues los pozos, las tuberías, todo ese tipo de entidades. Áreas administrativas de PDVSA, donde aparecen las empresas mixtas. Bueno, empresas mixtas pues son las empresas donde se le cede por parte de PDVSA los derechos de explotación en ciertas zonas para extraer el petróleo. Sísmica. Esto de sísmica es muy importante porque a la hora de averiguar dónde está un pozo, lo que se suele hacer es hacer un levantamiento sísmico para conocer cómo es el subsuelo, porque en función de cómo es el subsuelo, los expertos saben dónde están las trampas de petróleo y ahí pueden pues, decidir dónde crear un pozo, primero exploratorio, y si da buenos resultados, finalmente un pozo para la producción. Entonces, sísmica es la primera herramienta básica para conocer el subsuelo y, por tanto, para explorar si hay petróleo o no hay petróleo. Obviamente, geología, como por el mismo motivo, para saber dónde hay petróleo es importante conocer el subsuelo y la geología va a ser la disciplina que va a ayudar a ello. Y como también comentaba al principio, PDVSA ya no es solo el negocio petrolero, sino que ha diversificado sus ramas y tiene componente social, apoyo al gobierno y aparecen proyectos, como por ejemplo apoyamos al Ministerio para
hacer un mapa de los centros de votación. O apoyamos a otras entidades para la planificación y creamos mapas para planificación de gestión de ciertos recursos. Entonces realmente pues hacemos muchas cosas. Más información que tenemos de datos de superficie, pues en la parte ya de raster, de sensores remotos, pues trabajamos con esos satélites. Spot 4 y Spot 5, Landsat, Iconos, RadarSat, Aster, Quilbert, WorldView. Entonces tenemos muchísima información vectorial. Información de sensores remotos. Hay que tener en cuenta de que trabajamos a nivel de toda Venezuela. Entonces la cantidad de información que se maneja pues es la de todo el país de Venezuela. Esto es porque nuestra gerencia trabaja a nivel corporativo y aunque estamos en la zona de Oriente, tenemos competencias en estos temas para toda la nación. Y bueno, ¿cuál es la situación actual? Pues la situación actual en PDVSA es que, por un lado, se trabaja con información de subsuelo y, por otro lado, con información de superficie. En la información de subsuelo, bueno, pues tenemos los técnicos que son pues geofísicos, geoquímicos, petrofísicos,